49. Bueno, ahora vamos a ir entonces a Isaías capítulo 49. And here we have the next servant song. Y aquí tenemos la siguiente canción del siervo. 49. 49. Aquí tenemos la siguiente canción del siervo. Isaías 49. And this particular servant prophecy Y esta profecía particular de la canción del siervo is interesting because it's directed not just to Israel, es interesante porque está dirigida no solamente a Israel, but to the isles. sino también a, what you say, the isles, Yeah, so in sino también a las costas, como mencionamos en la... it has to do with the coastline and all that. Sí, no solamente está dirigida a Israel, sino también a las costas, como dice aquí en el primer versículo. So it begins with, "Listen, O nations, Sino que mire que dice allí, oídme costas, unto me, and hearken, you people from afar. y escuchad pueblos lejanos. That the Lord has called me from the womb. Jehová me llamó desde el vientre, From the womb of my mother has he made mention of my name." desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. So the first two things we see from the servant song in Isaiah 49 Así que las primeras dos cosas que vemos de Isaías 49 en is este, that it involves the distant shores, es que involucra todas las costas y los pueblos lejanos, but it also shows the plan of God to send this servant pero también muestra el plan de Dios de enviar a este siervo, because it speaks of from the womb. porque él lo llamó desde las entrañas de su madre, o sea, la matriz. Which carries the idea that God has appointed this person for this task. Así lo que lleva la idea de que Dios ha designado a esta persona para esta tarea. In verse 2, it says, "He has made my mouth like a sharp sword." Miren el versículo 2 que dice, y puso mi boca como una espada aguda. So we take this aspect of his mouth like a sharp sword, Así que tomamos este aspecto de su boca como una espada aguda, and that further clarifies how his unassuming manner in chapter 42. y luego clarifica en una forma asumida en el capítulo 42. Just because the manner of the Messiah in his earthly ministry Porque la manera del Mesías en su ministerio terrenal was unassuming, was unassuming. unimpressive, No fue impresionante. doesn't mean that his words Y el hecho de que no haya sido impresionante no significa que sus palabras did not carry any authority. no lleven ninguna autoridad. And so in 49:2, the words of the servant Así que en el 49 versículo 2, las palabras de este siervo are like a sharp sword. son como una espada aguda. And we see that in Jesus' earthly ministry, Y nosotros vemos eso en el ministerio terrenal de Jesús, especially when he interacted with the Pharisees and the scribes. especialmente cuando él interactuaba con los fariseos y con los escribas. And he very sharply Y él de manera muy aguda rebuked them los reprendía and exposed their religious hypocrisy. y exponía su hipocresía religiosa. And in verse 3 it says, "You are my servant, O Israel, in whom I will be glorified." Y en el versículo 3 del 49 dice, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me glorificaré. And here he calls the servant Israel. Y miren que aquí a este siervo lo llama Israel. And this shows that Israel, the nation, Y esto muestra que la nación de Israel failed in its mission to always glorify God. falló, fracasó en su misión de siempre glorificar a Dios. And so Jesus arrives as the servant, the true Israel, Así que Jesús llega como el siervo, el verdadero Israel, the unique Son of God, el único hijo de Dios, who always obeyed his Father, que siempre obedeció a su Padre and in that way glorified his Father. y de esa manera lo glorificó. So verse 4 says that he labors in vain. Dice en el versículo 4, dice, por demás he trabajado en vano. And so we have to ask, what does it mean for the servant to labor in vain and spend his strength
Dice, can you say that again, please? Yeah, so The last what does it mean in verse 4 when it says, I have labored in vain and I have spent my strength for nothing? ¿Qué significa cuando dice aquí en el versículo 4, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas? When in chapter 42, the servant expresses confidence in his mission. Cuando en el capítulo 42 este siervo expresa su confianza en su misión. This is actually an indictment against Israel. De hecho, esto es un cargo que se pone sobre Israel. Because Jesus describes his own coming in the flesh Porque Jesús está describiendo su propia venida en la carne as being unto Israel, como ser para Israel, but Israel did not receive him. pero Israel no le recibió. And so this is a way of describing that he's going to come and he's going to labor, but there's going to be part of his people that reject him. Pero esta es una forma de decir que Él va a venir, para su pueblo Israel, pero va a haber parte de ese pueblo que lo van a rechazar. And we refer to that as part of his people that reject him. Y nosotros nos referimos a eso como parte de su pueblo que le rechaza, We're using Christ's words that I came to my own and my own did not receive. donde leemos las palabras que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. And in verse 5 it says, though Israel will not be gathered, Dice, what part of it? in the middle of the verse, though Israel. En el versículo 5 dice, para congregarle a Israel, It says, yet shall I be glorious in the eyes of the Lord, porque estimado seré en los ojos de Jehová, and my God shall be my strength. y el Dios mío será mi fuerza. So verses 4 and 5 are interesting verses that foreshadow the work of Jesus Christ, Así que los versículos 4 y 5 son versículos interesantes que son sombra de la persona de Cristo, that speaks to the time when Israel would cry out for Christ to be crucified. que habla del hecho cuando Israel va a clamar que Cristo sea crucificado. And in verse 4 it says, and surely my judgment is with the Lord. Y miren que en el versículo 4 dice, pero mi causa está delante de Jehová. So even in the face of opposition, Así que aún enfrentando mismo la oposición, when many of the Israelites were crying for him to be crucified, cuando muchos de los israelitas estaban clamando que él fuera crucificado, he trusted his father él confió en su padre to vindicate him. para que lo vindicara. And Peter picks up on this passage in his first epistle, Y Pedro toma parte o toma parte de este mensaje en su epístola and it says in verse 23 of chapter 2, y dice en el versículo 23 del capítulo 2, First Peter, ¿ya? yeah, 1 Peter 2:23, Capítulo 2, versículo 23 de Pedro. speaking of Jesus, he Ah, says, aquí. when he was reviled, Dice allí, hablando de Jesús, Pedro, quien cuando le maldecían, he reviled not again. no respondía con maldición. When he suffered, he threatened not. Cuando padecía, no amenazaba. But notice this next phrase, but committed himself to him that judges righteously. Pero noten lo que sigue después, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. And so verses 4 and 5 of chapter 49 in Isaiah Así que los versículos 4 y 5 del capítulo 49 de Isaías speaks of Israel's rejection, habla del rechazo de Israel, but also speaks of Christ's trust in his Father to vindicate him before an unbelieving world. pero también habla del Padre reivindicándolo delante de un mundo incrédulo. But even though many Israelites would reject Jesus, Pero aunque muchos israelitas rechazarían a Jesús, verse 6 teaches us that not every Israelite would reject Jesus. el versículo 6 dice que no todo israelita va a rechazar a Jesús. It says, and he said, Y él dijo, it is a light thing that you
should be my servant to raise up the tribes of Jacob. What verse? Isaiah 49:6. Yes, sir. Pero poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob And to restore the preserved of Israel. y para que restaures el remanente de Israel. I will also give you for a light to the Gentiles, También te di por luz de las naciones, that you may be my salvation unto the end of the earth. para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. So even though Israel as a nation rejected Christ, Así que aunque Israel como nación rechazó a Cristo, there were still going to be individual Israelites that did believe in Christ. todavía habría estos israelitas individuales que creerían en Jesús. This is referred to as the remnant of Israel. Y a esto se le refiere como el remanente de Israel. And when we consider this passage in light of the crucifixion of Jesus, Y cuando nosotros consideramos este pasaje a la luz de la crucifixión de Jesús, once again we are brought right face to face with the compassion and mercy and grace of Christ. nuevamente se nos trae cara a cara con la compasión, la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. So while he was hanging on the cross, Mientras Él estaba allí colgado en esa cruz, surrounded by Roman soldiers, rodeado de soldados romanos, and also surrounded by scribes and Pharisees, those who were crying out to crucify y him, también rodeado de fariseos y de escribas que también estaban gritando que lo crucificaran, Jesus cries out, Father, forgive them, for they know not what they do. Jesucristo clama al Padre y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. And it's not long before we see many of those Israelites Y no pasa mucho tiempo cuando vemos muchos de estos israelitas believe in Jesus Christ. creyendo en Jesucristo. There's no greater act of rebellion No hay un acto de rebelión más grande that you could visibly see que ustedes visiblemente puedan ver than to nail the Son of God to a cross. que clavar al Hijo de Dios en la cruz. And even while hanging on a cross, Y aún mientras colgaba en esa cruz, Jesus' first words are, Father, forgive them. las palabras de Jesús, las primeras palabras de Jesús es, Padre, perdónales. Even later in the New Testament, it says that Y mucho más adelante en el Nuevo Testamento dice, if the God of this world had not blinded their eyes, si el Dios de este mundo no hubiera enceguecido sus ojos, they would not have crucified the Son of God. ellos no habrían crucificado al Hijo de Dios. And when you take Isaiah 42 and Y 49, cuando tomamos a Isaías 42 y 49, what is the work of the servant? ¿cuál es la obra de este siervo? To open blind eyes. Abrir los ojos de los ciegos. Even the eyes that were blind and nailing him to the cross. Y aún los ojos de aquellos que estaban enceguecidos y que lo clavaron en la cruz. The vastness of God's mercy, La vastedad de la misericordia de Dios, la grandeza de la misericordia de Dios, the greatness of God's grace la grandeza de la gracia de Dios is on full display se despliega completamente in Isaiah 42 and 49 en Isaías 42 y 49 and the other servant songs as well. y también en las otras canciones del siervo. The servant song of Isaiah 49 ends with, Esta canción del siervo de Isaías 49 termina con lo siguiente: the great success of the servant. el gran éxito del siervo. In verse 11 and 12, En el versículo 11 y 12, it says, I will make all my mountains a way, y convertiré en camino todos mis montes, and my highways shall be exalted. y mis calzadas serán levantadas. Behold, these shall come from far, He aquí estos vendrán de lejos, and lo, these from the north and from the west, y he aquí estos del norte y del occidente, and from the land of Sinim, y estos de la tierra de Sinim. and they will sing his praises. Cantar alabanzas. And Sinim, it's an unknown location, Y Sinim no tiene ubicación, at least to me. al menos para mí no tiene ubicación.
But what we have here is that from far and wide, Pero lo que tenemos aquí es que de todas las partes, de todos los extremos, Christ gathers his sheep to himself. Dios recoge a sus ovejas para Él. And that's one of the remarkable things, even when we look at a globe. Y son las cosas resaltantes aún cuando miramos al globo terráqueo. You can spin that globe and put your finger on a geographical location. Ustedes pueden tomar este globo y poner su dedo sobre algún punto geográfico. And on most of the places, Y en la mayoría de los lugares, the gospel has gone forth. allí ha ido el Evangelio. And the servant has seen, Y el, success. y el siervo ha visto el éxito. And he will continue to see success Y él seguirá viendo el éxito as the gospel will cover all of the earth. mientras el Evangelio cubra toda la tierra. So I want to turn next to chapter 50 Ahora vamos entonces al capítulo 50. and consider verses 4 through 11. Y vamos a considerar los versículos 4 al 11. The theme of this servant song El tema de esta canción del siervo is the obedience of the servant in contrast to Israel's sin. es la obediencia de este siervo en contraste con el pecado de Israel. And in this particular section, Y en esta sección en particular, the servant himself is going to speak. el siervo mismo va a hablar. At verse 4, Y miren el versículo 4. the servant says, "The Lord God has given to me the tongue of the learned, Miren lo que dice el siervo. Jehová el Señor me dio lengua de sabios that I should know how to speak a word in season to him that is weary. para saber hablar palabras al cansado. He wakeneth morning by morning, Despertará mañana tras mañana. and he wakeneth mine ear to hear as the learned." Despertará mi oído para que oiga como los sabios. So what the servant is pointing our attention to in verse 4 Así que lo que el siervo quiere que nosotros miremos en el versículo 4 is that part of his commission es que parte de su comisión focused on the office of prophet. se enfoca en el oficio del profeta. He says, "The Lord God has given him the tongue of the learned." Dice que el Señor Dios le ha dado lengua de sabios. This addresses that great ability to speak God's word Esto habla de esa gran habilidad de hablar la palabra de Dios and to mediate God's truth y mediar la palabra de la verdad de Dios before all who would hear him. delante de todos aquellos que le escucharían. And here we have Jesus Christ as the final and ideal prophet. Y aquí tenemos a Jesucristo como el último e ideal profeta. All of the prophets in the Old Testament, including Isaiah, Todos los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo Isaías, were creatures who received a word from God. fueron criaturas que recibieron la palabra de Dios. But the ideal servant Pero este siervo ideal is an eternal being who comes from God. es un ser eterno que viene de Dios. And who better to fully articulate the truth about God than one who is God? ¿Y quién es mejor para verdaderamente articular la palabra de Dios que este Hijo de Dios? And that is the argument of Hebrews chapter 1. Y ese es el argumento de Hebreos capítulo 1. God has spoken many different ways to the fathers through the prophets. En tiempos atrás Dios ha hablado de muchas maneras por medio de los profetas. But in the last days, He Pero- has spoken to us through the Son. Pero en estos últimos días Él nos ha hablado por medio del Hijo. And that is the emphasis that we have in verse 4. Y ese es el énfasis que nosotros tenemos en el versículo 4. But we're also told something about the word that He says. Pero también se nos dice algo de la palabra que Él dice. It is the right word and the proper word Es la palabra correcta, la palabra apropiada to those who are weary, para aquellos que están cansados. and it strengthens them. Y esta palabra los fortalece. Do you remember Christ's words to His audience there when He was addressing the burdens of the Pharisees?
Ustedes recuerdan las palabras de Cristo allí cuando estaba tratando las cargas de los fariseos. They were putting many burdens and weights on the people. Ellos estaban colocando muchas cargas y muchos pesos sobre el pueblo. But Jesus says, "Come unto me, all you who are weary." Pero Jesús dice, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, And I will give you rest. que yo os haré descansar. And he always speaks the right word Y Él siempre habla las palabras correctas to those who are weary. para aquellos que están cansados. And this is an important truth that we need to grasp Y esta es una verdad importante que nosotros necesitamos entender. because where is it that we hear the words of Christ Pero, today? ¿dónde es que nosotros escuchamos la palabra de Dios en el día de hoy? It is in the scripture of the Old and New Testament. Está en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. The Word of God is the means by which God strengthens the weary. La palabra de Dios es el medio a través del cual Dios fortalece al que está cansado. And there is always a word in season for his sheep. Y siempre hay una palabra a tiempo para sus ovejas. To those who are discouraged, there is a word of encouragement. Para aquellos que están desanimados hay una palabra de ánimo. To those who are saddened, there is a word of comfort. Para aquellos que están tristes hay una palabra de consuelo. To those who are weighed down by grief, there is a word of grace. Aquellos que están contristados hay una palabra de gracia. To those who are weighed down by sin, there is a word of assurance. Aquellos que están derrotados por el pecado hay una palabra de seguridad. That's why no matter how many times we read the Bible, Eso es el por qué no importa cuántas veces nosotros leamos la Biblia, we find that it seems as though God is able to speak to us through His Word at the right time. nosotros veremos que parece que Dios tiene la habilidad de hablarnos con la palabra correcta en el momento correcto por medio de las Escrituras. The servant prophecy of chapter 50 Esta profecía del siervo en el capítulo 50 reminds us of the power of the Word of God. nos recuerda el poder de la palabra de Dios. And Jesus is referred to in John 1 as the eternal Word. Y a Jesucristo se le refiere, what is the book? John 1. En Juan 1 como la palabra eterna. Allí se le refiere así a él. So the living Word speaks to us through the written Word. Así que la palabra viva nos habla a través de la palabra escrita. But he goes on in verse 5 and says, "The Lord God has opened mine ears." Pero miren que él continúa en el versículo 5 y dice, Jehová el Señor me abrió el oído, I was not rebellious, and nor did I turn away. y yo no fui rebelde ni me volví atrás. So he is talking about his submission to the Father. Así que aquí está hablando de su sumisión al Padre. Christ came to do the Father's will. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. And he says that over and over again in the Gospels. Y él dice esto una y otra vez en los evangelios. He says, and at no part in his mission did he turn back. Dice que en ninguna parte de su misión él se volvió atrás. And we see this in most stark terms. Y vemos esto en términos, when you say stark, what do you mean by that? Clear. Y lo dice en unos términos mucho más claros. When we see Christ praying in the garden, Cuando nosotros vemos a Cristo orando en el jardín, he was sweating great drops of blood. él estaba sudando como gotas grandes de sangre. And he says, "Let this cup pass from me." Y él le dijo al Padre que si quieres pasa de mí esta copa. And there in his humanity, he was staring death in the face. Y él allí en su humanidad estaba enfrentando la misma muerte. And he did not shrink back. Y él no se volvió atrás. He says, "Nevertheless, not my will, but your will." Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. And Christ in his humanity, Y Cristo allí en su humanidad, at that most central point in his mission, en ese punto más central de su misión, looked at death
Él miró a la muerte and obeyed his father and said, "Not my will, but thine." y obedeció al Padre diciendo, pero no que no se haga mi voluntad sino la tuya. And we see the servant being faithful in his mission at every single point. Y vemos a este siervo siendo fiel a su misión en cada punto de esta. And in verse 6, it talks about that suffering. Y miren que en el versículo 6 habla de ese sufrimiento. It says, "I gave my back to the smiters and my cheeks to them that plucked off the hair." Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. I hid not my face from shame and spitting. No escondí mi rostro de injurias y disputos. The servant willingly received suffering without resisting. Este siervo de manera voluntaria recibe el sufrimiento sin resistirlo. And we're going to consider that probably in the next hour when we look at Isaiah 53. Y vamos a mirar a este aspecto probablemente la próxima hora cuando miremos a Isaías 53. And in verse 7, he says, "The Lord God will help me. Miren lo que dice en el versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará. Therefore I have set my face like a flint, Por tanto, no me avergoncé. and I know that I shall not be ashamed. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Is it not interesting that the servant of Jehovah, ¿No les parece interesante que el siervo de Jehová, even in that most violent part of his own mission, aún en esa parte más violenta de su misión, says he puts his trust in his Father and is not let down? dice que puso su confianza en su Padre y no se avergonzó? It says all those who put their trust in Christ will never be ashamed. Que todos aquellos que ponen su confianza en Cristo nunca serán avergonzados. So we see Christ here as that great high priest Así que a Cristo lo vemos aquí como este gran sumo sacerdote, who walks the path of suffering quien camina por el camino del sufrimiento and is not let down. y no es dejado avergonzado. And so we can have the hope that when we walk the path of suffering, Así que nosotros podemos tener la esperanza de que cuando nosotros caminemos el camino del sufrimiento, that we will not be let down. de que nosotros no seremos dejados en vergüenza. And that may not always mean that we are removed from the suffering. Y eso no quiere decir que nosotros seremos eximidos del sufrimiento. The servant was not vindicated until after he suffered. El siervo no fue reivindicado hasta que después él sufrió. And Hebrews 2 tells us that the servant was vindicated because he suffered. Y en Hebreos se nos dice que este siervo fue reivindicado porque él sufrió. It was for his righteous suffering Fue por su sufrimiento justo that he was crowned with glory. que él fue coronado con gloria. And we see that here in verse 8. He is near that justifies me. Y mire que lo vemos aquí en el versículo 8. Dice, cercano está de mí el que me salva. That has to do with vindicating the righteous. Eso tiene que ver con reivindicar al justo. And again, he trusts, he says in verse 9, "Behold, the Lord God will help me." Y luego él con confianza dice en el versículo 9, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. And then in verse 10, the servant now directs his words to his audience, calling for trust in him. Y luego en el versículo 10 él se dirige a la audiencia llamándolos para que pongan su confianza en él. Who is among you that fears the Lord, ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová that obeys the voice of his servant, y oye la voz de su siervo? that walks in darkness and has no light? El que anda en tinieblas y carece de luz, Let him trust in the name confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. and stay or rely upon his God. Dice, apóyese en su Dios, confíe en su Dios. So true godliness Así que la verdadera piedad is relying upon the servant descansa sobre el siervo, who perfectly obeyed his father quien de manera perfecta obedeció al Padre, for our sakes. por causa de nosotros, por amor a nosotros. All right, the final servant song Ahora vamos a ver la última canción del siervo.
is found in Isaiah 52, verse 13. Se encuentra en Isaías 52, versículo 13, And it goes through Isaiah 53. y va hasta Isaías 53. So we'll begin looking at this, and then we will probably do more of it after the next break. Bueno, vamos a comenzar aquí y probablemente continuaremos después del siguiente descanso. This next servant song begins in verse 13, Bueno, esta canción del siervo comienza en el versículo 13. and it says, Behold, my servant shall deal prudently. Dice "He aquí que mi siervo será prosperado, He shall be exalted and extolled and be very high. será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. So the servant song in chapter 50 references the smiting and the suffering that Jesus would endure. Así que esta canción del siervo que tenemos en el capítulo 50 nos recuerda de los azotes y del sufrimiento que este siervo habría de sufrir. In the final servant prophecy, it begins with this statement that this servant is going to be exalted and extolled and very high. Y esta última canción comienza en este versículo de que este siervo va a ser prosperado, engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. That is the ultimate destination of the servant. Este es el último destino, el destino final del siervo. But the means by which he would get there Pero los medios por los cuales él va a llegar hasta allá is startling, is shocking. causa shock, sorprende. Think of it like this way. Piénsenlo de esta manera. If, let's say you're going to go on a big trip Digamos que ustedes van en un viaje, un gran viaje. and you get your GPS out Ustedes sacan su GPS en el carro and you type in the destination. y ustedes entonces introducen allí el destino para donde van. Then you put enter and the route comes up. Bueno, entonces das enter y comienza la ruta. You can see the way you're going, but you actually don't know if it's going to be an easy trip or hard trip. Bueno, ustedes pueden ver la ruta en el GPS, pero ustedes lo que no pueden ver es cómo va a ser el viaje. In fact, when you get in your car and you begin your journey, Así que cuando ustedes entran en su carro y comienzan su viaje, you may even pray, Lord, give me a safe trip. pueda que tú ores y digas, Señor, dame un viaje seguro. Keep me from any accidents. Guárdame de accidentes, Keep me from any car troubles. guárdame de muchos problemas con el carro, May everything go smoothly. que todo salga muy bien. It's not going to be like that for the servant. Pero para el siervo no va a ser así. Think in the great redemptive plan. Piensen en este gran plan redentor. The destination that the servant types into that redemptive GPS Bueno, ese destino que este siervo va a introducir allí en este GPS redentivo, he types in exaltation and prosperity, Yeah. exalt. Él allí digita para el destino, digita prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. well, chapter 53 gives to us the route he's going to take. Pero el capítulo 53 nos da la ruta que él va a tomar. It's not an easy one. No es una ruta fácil, It is filled with difficulty. está llena de dificultades, It is filled with sorrow. está llena de dolor. And the wonder of it all is that he does not turn back. Y la maravilla de todo esto es que él no va a echar atrás, no se va a volver atrás. One of the remarkable demonstrations of the love of Jesus Christ Una de las demostraciones más resaltantes del amor de Jesucristo is that he was conscious of the purpose for which he came into the world. es que él era consciente del propósito por el cual él vino a este mundo. In the Gospels, and especially John's Gospel, Y en los evangelios, especialmente en el de Juan, he refers to this purpose as the hour for which I came. y él se refiere a este propósito como la hora para la cual he venido. Any death that was before that hour could not take place. Ninguna muerte que fuera antes de esa hora podría ocurrir. When people opposed Jesus and tried to stone him, Cuando las personas se opusieron a Jesús y trataron de apedrearlo, he would suddenly pass through the crowd out of harm's way. él
de repente se pasaba por entre la multitud y se iba. And he would say, it's because my hour has not yet come. Y él decía, es porque mi hora todavía no ha llegado. So he was conscious of the purpose for his coming to earth. Así que él era consciente del propósito por el cual había venido a esta tierra. And he never turned back. Y él nunca se volvió atrás. In fact, Hebrews tells us De hecho, Hebreos nos dice that for the joy that was set before him, que dice, puesto el gozo delante de él, he endured the cross. enfrentó la cruz. What was the joy that was set before him? ¿Cuál fue el gozo que fue puesto delante de él? It was the exaltation, ¿Era la exaltación? but it was also something else that is connected to the exaltation, Pero también había algo que estaba conectado con esta exaltación. and that's you. Y eso es ustedes. Jesus was exalted because he paid the penalty for your sin. Jesús fue exaltado porque él pagó, él pagó el precio por sus pecados. So you could put your name in there Así que ustedes pueden colocar su nombre allí, for your name set before him. ponga su nombre allí delante de él, He endured the cross. y allí con tu nombre puesto delante de él enfrentó la cruz. Christ did not accomplish his mission for himself only. Cristo no cumplió su misión para él solamente, Because his mission is tied inseparably to his people. porque su misión está ligada inseparablemente a su pueblo. And so look at the stark contrast or the shocking contrast between verse 13 and 14. Ahora miren este contraste que produce shock entre el versículo 13 y 14. My servant will be exalted, Mi siervo será exaltado, but many were astonished at him. pero muchos estarán sorprendidos con él. His visage was so marred more than any man, Él será tan desfigurado más que cualquier otro hombre, and his form more than the sons of men. y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. So are there any questions on that? ¿Hay preguntas al respecto? No, I want to talk through Isaiah 53 without a break. I don't want to split. No, yo quiero tratar el capítulo de Isaías 53 sin parar al descanso. Quiero hacerlo sin descansar. Right. Okay, so so I want you to see that in verses 13 and 14 you have both the suffering and the glory. Bueno, yo lo que quiero que veamos es que allí tenemos el sufrimiento y la gloria, en el sufrimiento del siervo de Jehová. And it's described in very general terms. Y está descrito en términos muy generales. But in chapter 53, we're going to come really low and look at the suffering. Pero en el capítulo 53 vamos a venir muy bajo y a mirar el sufrimiento. In great detail, Y lo vamos a mirar en gran detalle. but then also look at the glory in great detail. Pero también miraremos a la gloria en gran detalle. In the clearness of Isaiah 53 Y la claridad de Isaías 53 is why many refer to Isaiah as the gospel of Isaiah. es el por qué muchos llaman a Isaías el Evangelio de Isaías. This is one of the chapters that has been rejected Este ha sido uno de esos capítulos que ha sido rechazado, by many in Israel with regard to Jesus. que ha sido rechazado por muchos en Israel en lo concerniente a Jesús. Remember the question we had at the first hour. Recuerden la pregunta que hicimos en la primera hora. Many Jews look at the history of Israel and point to their suffering Muchos judíos miran a la historia de Israel y apuntan a su sufrimiento. and say that it must be national Israel that is referred to in Isaiah 53. Y dice que debe ser el Israel nacional al que se está refiriendo este capítulo de Isaías 53. But in the context of Isaiah, it refers to that singular servant. Pero en el contexto de Isaías se refiere a este siervo singular, Who is one person who suffers on account of many. quien es una persona que sufre
por causa de muchos. And then we also have the New Testament use of Isaiah 53 Y también tenemos el uso del Nuevo Testamento de Isaías 53, that applies it directly to Jesus Christ. que lo aplica directamente a Jesucristo. All right, so if there's no questions right now, we'll take a break and then we'll come back. Or we can keep Or on you wanna going. keep going? And then just Quiere que sigamos y terminemos. Él quiere dar sin descanso Isaías 53. ¿Quiere que vayamos derecho y terminemos más temprano? yeah, you wanna keep going? And Sin then, descanso, ¿qué dicen? ¿Está bien? yes. And is that okay if we just finish the Yeah. Okay. All right, let's keep going. Vamos entonces, continuemos. Y The perseverance of the saints. la perseverancia de los santos. How do you say beautiful? Hermoso. Hermoso. Okay, so Vamos a seguir entonces. verse 13, the glory. En el versículo 13, la gloria. Verse 14, the suffering. En el versículo 14, el sufrimiento. Verse 15, a description of the ultimate mission of the Son. Y aquí en el versículo 15, la descripción de la última misión del Hijo. Del Hijo, sí. He will sprinkle many nations. Él, he will what? Verse 15 in this version says he will sprinkle many nations. I don't know what it says there. Dice allí que muchas naciones se asombrarán. All right, so in Isaiah 53, verse 2, we have, he shall grow up before him as a tender plant. Mira lo que dice en el versículo 2 de Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él, And as a root out of the dry ground. y como raíz de tierra seca. This is very similar language to the branch prophecy. Este es un lenguaje muy similar al lenguaje de la profecía del renuevo, That speaks to the humility que habla de la humildad, of the servant. la humildad del siervo. And it says then in the second half of verse 2, he has no form nor comeliness. Dice en el versículo, en la segunda parte del versículo 53, le veremos más inatractivo. When we see him, there's no beauty that we would desire him. Dice, no hay parecer en él ni hermosura, y le veremos más inatractivo para que le deseemos. Yeah, I think there's something about the human nature. Yo creo que hay algo acerca de la naturaleza humana. We want our heroes to look a certain way, Nosotros queremos que nuestros héroes luzcan de cierta manera, to be very impressive. que sean muy impresionantes nuestros héroes. That's why we're often drawn to dynamic leaders. When you say they are drawn, That's why we are often drawn to, or we're Ajá, often yeah. attracted by dynamic leaders. y esa es la razón por la cual a veces somos atraídos hacia estos líderes que son dinámicos y carismáticos. But Jesus Christ didn't come in that dynamic way. Pero Jesús no vino en esa forma dinámica. You needed faith in order to see him for who he truly was. Necesitabas tener fe para verlo realmente, para verlo como realmente él era. Do you remember in Matthew's gospel, Jesus feeds the 5,000? Recuerden que en Mateo Jesús, allí en los evangelios, Jesús alimenta a estos 5,000. And many people saw with their physical eyes this great miracle. Y muchas personas allí en Mateo vieron con sus propios ojos vieron este gran milagro. But Jesus asks his disciples, who do they think I am? Pero miren que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes piensan ellos que soy yo? And they completely missed it. Y ellos no lo entendieron o lo perdieron por completo. But he then asks his disciples, who do you say that I am? Pero luego entonces le pregunta a los discípulos, entonces, ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? Peter says, you are the Christ, the Son of the living God. Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Jesus tells Peter, blessed are you because flesh and blood could not have revealed that to you. Y Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, Only my Father in heaven. solo mi Padre en el cielo. That is a particular event in Jesus' life that really explains and describes what's going on in verse 2. Este es un evento particular
que nos describe qué es lo que está ocurriendo en el versículo 2. There was nothing about his physical appearance that immediately let everyone know this is the Messiah. No había nada especial en la apariencia de Jesucristo que le permitiera a alguien inmediatamente decir, este es el Cristo. He came in humility. Él vino en humildad. And that humility is further described in verse 3. Y esa humildad posteriormente se describe en el versículo 3. He is despised and rejected of men, Dice, despreciado y desechado entre los hombres. a man of sorrows and acquainted with grief. Varón de dolores, experimentado en quebranto. We hid as it were our faces from him. He was despised and we did not esteem him. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. He was the man of sorrows. Él fue el varón de dolores. He was conscious that he was the sin bearer. Él era consciente de que él era el que llevaría los pecados sobre sí. And he was despised and rejected. Fue despreciado, desechado. Now, I want you to think of the intense rebellion of rejecting the servant. Yo quiero que piensen en esa rebelión intensa que hay en rechazar a este siervo. He's the creator, Él es el creador and the creature rejects him and despises him. y la criatura lo desprecia y lo desecha. And then it goes on, and it says in verse 4, surely he has borne our griefs. Y continúa diciendo en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades And carried our sorrows. y sufrió nuestros dolores. We esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. So why was the servant a man of sorrows? Ahora, ¿por qué fue este siervo un varón de dolores? Because he bore our sorrows. Porque él llevó sobre nosotros, porque él llevó sobre sí nuestros dolores. And he carried our sins upon him. Y él llevó sobre sí nuestros pecados. And he was smitten of God and afflicted. Y fue herido de Dios y afligido. And the next few verses highlight the substitutionary nature of Christ's atonement. Y allí en los siguientes versículos resalta la naturaleza sustitutiva de la expiación de Cristo. He was wounded for our transgressions. Escuchen en el 5, mas él herido fue por nuestras He rebeliones, was bruised for our iniquities. molido por nuestros pecados. It was the chastisement of our peace that was upon him, and with his stripes we are healed. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. And here we are brought to the very grotesque death of Jesus Christ. Y aquí somos traídos a esta misma muerte grotesca de nuestro Señor Jesucristo. Yes, he had his beard pulled, Sí, a él le arrancaron la barba. and that would have been incredible anguish. Y eso hubiera sido una angustia increíble. In the Gospels, the crucifixion account describes all those around him mocking him. Y allí en los evangelios se describe a todos ellos que estaban alrededor de la cruz burlándose de él. Making a public sport of him. Estaban públicamente, escupían sobre él. They ridicule him. Lo ridiculizaron. But verse 4 tells us that what's really going on is he is suffering because of our sins. Pero en el, Verse 4 and 5. pero en el versículo 4 y 5 dice que su sufrimiento realmente fue por causa de nuestros pecados. So in that suffering on the cross, Así que en ese sufrimiento en la cruz there is also a deeper and greater suffering. hay también un sufrimiento más profundo y mayor, Because he is bearing the weight of the wrath of God. porque Él está llevando sobre sí el peso de la ira de Dios. He was oppressed, Fue oprimido, he was afflicted. fue afligido. Jehovah laid the iniquity of all of us on him. Jehová puso la iniquidad de todos nosotros sobre Él. This is greater than what we could ever imagine. Esto es mucho más grande de lo que nosotros podríamos alguna vez imaginar. I don't think we fully know
Yo no creo que nosotros completamente sepamos cuánto pecado fue puesto sobre We Jesús. can think of sin in the abstract, and it is great. Nosotros podemos pensar abstractamente en el pecado y en realidad es grande. But when we begin to think of all the specific sins that we have ever committed, Pero cuando nosotros llegamos a pensar en cada uno de esos pecados particulares que todos nosotros hemos cometido, we're undone. nosotros quedamos deshechos. How many times have you not loved God with all your heart? ¿Cuántas veces ustedes no han amado a Dios con todo su corazón? All the different ways in which you have not loved your neighbor as yourself. Todas las diferentes maneras en las que ustedes no han amado a su prójimo como ustedes mismos. All the evil deeds we've committed. Todas esas obras perversas que hemos cometido. All the selfish motives that governed our actions. Todos esos motivos egoístas que gobiernan nuestras acciones. And you could go on and list the sins. Y podemos seguir con una lista larga de pecados. And all of that was placed on the servant. Y todo eso fue colocado sobre el siervo. And in verse 7 it says, in his oppression and affliction, he never opened his mouth. Miren lo que dice en el versículo 7. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Never once did he say, you know what, time out, I do not deserve this. En ninguna manera escuchamos que él diga esto, yo no merezco que me ocurra esto. He went as a sheep before the shearer, Él fue como una oveja al matadero, as a lamb to the slaughter. como una oveja delante de sus trasquiladores. So we see that he suffered for our sins. Así que vemos que él sufrió por nuestros pecados, He suffered that great wrath of God for our iniquities, él sufrió esa gran ira de Dios por nuestras iniquidades, immeasurable pain. sufrió un dolor que no se puede medir, inconmensurable. He hung on the tree, cursed of God. Él allí colgado sobre la cruz y recibiendo la ira de Dios. This is the Maldito por él. This is the eternal Son who is the Father's delight. Este es el Hijo eterno de Dios que es el deleite del Padre. He takes that curse upon himself, Él toma esa maldición sobre sí mismo, signified even with that crown of thorns on his head. significada aún con esa corona de espinas sobre su cabeza. Remember in Genesis 3, thorns come because of the curse. Recuerden que en Génesis 3 dice que la tierra produciría espinos, cardos y espinos debido a la maldición del pecado. And now in that very clear image, that crown of thorns is placed on him. Y ahora esa clara imagen se ve cuando se le coloca esa corona de espinas sobre su cabeza en la cruz. But even beyond that image, Pero aún más allá de esa imagen, he truly becomes the curse for us. Él verdaderamente llega a ser la maldición por nosotros. And he was taken from the land of the living in Y, verse 8. y en el versículo 8 dice que fue quitado de la tierra de los vivientes, fue cortado de la tierra de los vivientes. And once again, Isaiah reminds us why this happened. Y nuevamente Isaías nos recuerda por qué ocurrió. For the transgression of my people was he stricken. Continúa diciendo, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verse 9 describes the burial. Allí en el versículo 9 describe su sepultura. He makes his grave with the wicked, Dice que se dispuso con los impíos su sepultura, even though he was innocent. aunque él era inocente. And in verse 10, it says, yet it pleased the Lord to bruise him. Y miren lo que dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Jehovah put him to grief. Jehová lo quebrantó. Christ on the cross, all of a sudden everything goes dark. Cristo allí en la cruz y de repente todo se oscurece. As the Father unleashes his wrath on his own Son. Cuando el Padre
desencadena toda su ira sobre el Hijo de Dios. The Father crushes the Son. El Padre allí quebrantó al Hijo. And in doing so, the Son makes his soul an offering for sin. Y allí, haciendo eso, el Señor entrega su alma como una ofrenda por el pecado. And notice the transition in the middle of verse 10. Y noten la transición que hay en la mitad del versículo 10. He makes his soul an offering for sin. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. And the next phrase is, he shall see his seed and he shall prolong his days. Y miren lo que dice en la siguiente expresión. Verá linaje y vivirá por largos días. And now the pleasure of Yahweh shall prosper his hand. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. So the same Father who crushes the Son Así que el mismo Padre que quebranta a su Hijo is the same Father who then prospers his Son es el mismo Padre que luego prospera a su Hijo. because he made a perfect sacrifice for sin. Porque Él hizo un sacrificio perfecto por el pecado. In that phrase, he shall prolong his days, Y en esa frase que dice que prolongará sus is días, a reference to that vindication of the resurrection. es una referencia a su vindicación por medio de la resurrección. And in verse 11, he says, he shall see the travail of his soul, Y miren lo que dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma and be satisfied. y quedará satisfecho. Jesus Christ dies for your sin Jesucristo muere por tus pecados and sees that death and what it accomplishes y lo que logra allí a través de su muerte and is satisfied. y queda satisfecho. The Father is satisfied with the servant's sacrifice El Padre es satisfecho o queda satisfecho con el sacrificio del siervo. and is through the knowledge of the righteous servant that many will be justified. Y mire lo que dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. In verse 12 it says, therefore will I divide him a portion with the great. Y el versículo 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los He grandes shall divide the spoil with the strong, y con los fuertes repartirá despojos. because he has poured out his soul unto death. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte He was numbered with the transgressors. y fue contado con los pecadores, He bare the sin of many habiendo llevado el pecado de muchos and made intercession for the transgressors. y orado por los transgresores. That is a marvelous redemption. Esta es una redención maravillosa. The very one against whom we sin El mismo contra quien él pecó is the one who takes that sin on himself and says, I will pay the penalty. Él es el mismo que toma ese pecado sobre sí y dice, yo pagaré la pena. And he bears our sins Y él toma sus pecados, aquel que lo ofendió, and he makes intercession for us. y hace intercesión por nosotros. We've talked a lot about the intercession of Christ. Nosotros hablamos mucho de la intercesión de Cristo. And I want to draw your attention to John 17. Y quiero que vayamos shall we go there? John 17? Yeah, we can go there. Y quiero que pongan atención a Juan 17. John 17 is referred to as the high priestly prayer. A esta oración que aparece en Juan 17 se le llama la oración sumo sacerdotal. The context is in connection with the events of Thursday, the day before he was going to die. Y el contexto de esta oración es en el día antes, eso fue un viernes, un día antes de que, eso fue un jueves, un día antes de que él fuera crucificado. You remember in John 13 he goes to the upper room and he institutes the Lord's Supper? Recuerden que en Juan 13 él sube al aposento alto y allí instituye la cena del Señor. In John 14, 15, and 16, En Juan 14, 15 y 16, he begins to teach them about the events that are about to take place. él comienza a enseñarle
acerca de los eventos que van a ocurrir. He tells them that they should not be anxious Él les dice a ellos que no tengan ansiedad, because he's going to his Father by way of the cross. porque Él va a ir al Padre por medio de la cruz. And going there, he's preparing a place for them. Y que al ir al Padre, Él va a ir a preparar un lugar para ellos. And he's going to tell them, but you'll see me again. Y Él les dice, pero ustedes me verán nuevamente And your joy will be restored. y vuestro gozo será cumplido. But then I'm going to go to my Father in the ascension. Pero luego voy a ir al Padre en la ascensión. But don't be discouraged. I'm not going to leave you as orphans. Pero no se desanimen porque yo no los voy a dejar huérfanos. I'm going to give you the Holy Spirit. Les voy a dar el Espíritu Santo. And through the Spirit, I will be with you always. Y a través del Espíritu Santo yo voy a estar siempre con And ustedes. then he'll teach them some more about the tribulations that they will face. Y luego Él les enseña algo más acerca de las tribulaciones que van a enfrentar. But he encourages them that he has overcome the world. Pero Él les anima que Él ha vencido al mundo. And he gives them a peace Y los apacigua. and comfort. Y los conforta, los consuela. And it's in that context that we now have John 17. Y es en ese contexto en el cual tenemos ahora a Juan 17. They leave the upper room and they make their way to the garden. Ellos salen del aposento alto y salen, toman el camino para el jardín. And Jesus begins to pray. Y Jesús entonces comienza a orar. And this prayer is divided into 3 sections. Y esta oración está dividida en 3 secciones. In verses 1 through 5, Entre los versículos 1 y 5, he prays for himself. ora por sí mismo. In verses 6 through En 19, los versículos 6 al 19, he prays for the disciples who are with him. Él ora por los discípulos que están con Él. And then in verses 20 to the end of the chapter, he prays for us. Y luego del versículo 20 en adelante hasta el final, Él ora por nosotros. And that's the part of the prayer I want to focus on. Y esa es la parte de la oración en la cual yo me quiero enfocar. Because Isaiah 53 ends with, he intercedes for the transgressors. Porque en Isaías 53 termina diciendo que Él ora por los transgresores. And the beautiful thing is that he intercedes for the transgressors, not just after they become a Christian, Y lo hermoso de esto es que Él no solamente ora por los transgresores después de que ellos llegan a ser cristianos, but he prays for you before you were even born. pero Él ora por ti aún antes de que hayas nacido. If you would ever wonder how you ended up here as a believer studying God's Word, Si ustedes alguna vez se han preguntado cómo fue que ustedes terminaron aquí siendo cristianos y estudiando la palabra de Dios, it's because Jesus prayed for you 2,000 years ago. eso fue porque Jesús oró por ustedes más o menos hace 2000 años. He prays to the Father, Él ora al Padre, all that you have given to me, todos los que me has dado, may they come to me, que ellos vengan a mí, that we might be one. para que sean uno. This is a prayer that only a divine person could make. Esta es una oración que solamente una persona divina puede hacer. I don't know how to pray for people I've never met, Yo no sé cómo orar por personas que yo nunca he conocido, nor would I know really how to pray for people 2,000 years from now. ni tampoco sé cómo orar por personas que nacerán 2000 años a partir de hoy. That is anything other than just a very general prayer that God be with people in the future. I'm sorry. The only way I could pray for someone I didn't know is if it's a very general prayer. La única forma en que yo puedo orar es simplemente haciendo una oración muy general. But Christ prays for those specifically that the Father was going to give to him throughout time. Pero Cristo ora específicamente por aquellos que el Padre le iba a dar a lo largo del tiempo. And Jesus Christ is the great high priest, Y Jesucristo es el gran sumo sacerdote. can never have a prayer that goes unanswered. Él nunca puede hacer una oración que no tenga respuesta. When Jesus prays for his people of all time, Cuando Jesús ora por su pueblo todo el tiempo, de todos los tiempos, all those prayers will be answered. todas esas oraciones serán respondidas. And he prayed for you even while
a transgressor. Y Él oró por ustedes aún, aunque ustedes eran transgresores. Such is the great love and grace and mercy of your Savior. Tal es el gran amor y la misericordia y la gracia de nuestro Salvador. And what does he pray for you? ¿Y qué es lo que Él ora por ustedes? One, that you would come to know him. En primer lugar, que le conozcan a Él. Do you know him? ¿Ustedes le conocen? So that's been answered. Eso ya ha sido respondido. And then he prays, Y luego ora. and this is an amazing prayer. Y esta es una oración sorprendente. In verse 26, En el versículo 26. he says, I have declared unto them your name, Y and will declare it, le dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré. that the love wherewith you have loved me may be in them, and I in them. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Now here's what I want to end with. Aquí es con lo que quiero terminar. When we look at Isaiah 53 and his great love and his sacrifice, Cuando nosotros miramos a Isaías 53 y su gran amor manifestado en su sacrificio, his love is on display. su amor está allí en manifiesto. But the Isaiah 53 also ends with his prayer for the transgressors. Pero Isaías 53 también termina con una oración por los transgresores. And all of his prayers will be answered. Y todas sus oraciones serán respondidas. And what he's praying for here in 26 Y por lo que está orando aquí en el versículo 26, is that you might know the same love that the Father has for the Son. es que ustedes pueden conocer el mismo amor que el Padre tiene por el Hijo. He says, the love wherewith you have loved me Dice, para que el amor con el que me has amado may be in them. esté en ellos. So how much does God love you? Así que preguntémonos, ¿cuánto te ama Dios? As much as he loves his own Son. Tanto como Él ama a su propio Hijo. I don't think we can understand the depth of that love Yo no creo que nosotros podamos entender la profundidad de tal amor, apart from grace. aparte de la gracia. In Ephesians 3, Paul prays Allí en Efesios 3, Pablo ora that God might give to us grace que Dios nos dé gracia to know the length, depth, height, and breadth of God's love. para que nosotros conozcamos como iglesia la profundidad, la altura, la anchura y la altura del amor de Cristo. It's an interesting prayer Es una oración interesante because we often pray that we would love God more, porque nosotros a menudo oramos de que podamos amar a Dios más, which is a good prayer. y lo cual es una buena oración. But Paul prays for Christians that they might have supernatural grace Pero Pablo ora para que los cristianos puedan tener una gracia sobrenatural, to be able to even begin to fathom para que sean capaces de aún llegar, to begin to understand que lleguen aún a entender the limitless love of God for you. el amor de Dios sin límites por nosotros. And that's Christ's prayer. Y esa es la oración de Cristo. Christ prays that the Father would love you in that way, Cristo ora de que el Padre te ame en tal forma, Paul prays that you would have grace to understand the love that you have. y Pablo ora de que tengas una gracia sobrenatural para que entiendas el amor que tienes. When you go through difficult times, Cuando ustedes pasan por tiempos difíciles, what is often the first thing that we doubt? ¿qué es aquello que a menudo nosotros dudamos? God's love for us. El amor de Dios por nosotros. And Jesus is saying, you never need to doubt God's love for you Y Jesús está diciendo, ustedes nunca tienen que dudar del amor de Dios por ustedes, because I've interceded for you. porque yo he intercedido por ustedes. And God cannot Y Dios no puede ignore the prayer of his own Son. ignorar la oración de su propio Hijo.
So the love that you enjoy Así que el amor que ustedes disfrutan is the same measure that the Father has for the Son. es la misma medida del amor que el Padre tiene por el Hijo. It's unconditional, Es un amor incondicional, it's infinite. es un amor infinito. When the Father looks at you Cuando el Padre te mira in union with his Son, en unión con su Hijo, he delights over you. Él se deleita en ti. Remember the servant song, "This is my servant in whom my soul delights"? Recuerden la canción del siervo, dice, este es mi siervo amado en quien yo me deleito And upon whom my spirit rests. y sobre quien mi espíritu descansa. In union with Christ, those are now true for you. En unión con Cristo, eso también es verdadero para ustedes. You are a child of God in whom the Father delights, Ustedes son hijos de Dios en quienes el Padre se deleita and upon whom the Spirit has been poured out. y sobre quien el Espíritu ha sido derramado. And so is the love of God upon you. Y así es el amor de Dios sobre ustedes. And so may God give you the grace Que Dios te dé la gracia to understand more and more para entender más y más the limitless love of God for you ese amor sin límites que Dios tiene por ustedes, that was demonstrated on the cross que fue demostrado allí en la cruz, when the Father crushed his Son for you, cuando el Padre allí mató, aplastó al Hijo por ustedes, and was also demonstrated when he raised the Son, y que también fue demostrado cuando Él levantó a su Hijo de entre los muertos. and also demonstrated in real space and time Y también lo ha demostrado en el tiempo y en el espacio real, when he called you to himself cuando Él te llamó a Él and united you to his Son y te unió también a su Hijo and brought you into the great fellowship of that love. y te trajo a ese gran compañerismo de su amor. May God bless you. Que Dios te bendiga. Let's close in prayer. Vamos a orar.